La profesora explica la gramática para que podamos hablar bien. ¿Para qué? Va siempre con subjuntivo. ¿Para qué? Está casado con el subjuntivo. Y el estudiante inteligente levanta la mano y pregunta: ¿pero entonces cómo se explica estudio para aprender? Y el profesor responde: una cosa es para y otra cosa es para qué. Para va siempre con infinitivo, para qué va siempre con subjuntivo. Ejemplo concreto. Te doy este libro para que lo devuelvas a la biblioteca. Para devolver este libro necesito mi carné de la biblioteca. ¿Vemos la diferencia? Usamos para qué muchas veces cuando el sujeto de una oración y el sujeto de la otra oración son diferentes. Y otro estudiante inteligente pregunta: ¿y cómo se explica la pregunta ¿para qué haces eso? Haces no es subjuntivo. Una cosa es el conector para qué y otra cosa es el interrogativo ¿para qué? Ejemplo concreto: te doy tiempo para que hagas tus deberes. ¿Para qué haces tus deberes? ¿Vemos la diferencia? Aunque es un conector que nos presenta una restricción a la oración principal. Ejemplo: aunque estaba cansado, jugué al tenis. Es verdad que estaba cansado, es verdad que lo ideal no es jugar cuando uno está cansado, pero a pesar de eso, jugué al tenis. Sinónimo de aunque en este tipo de oraciones, a pesar de que. A pesar de que estaba cansado, jugué al tenis. Luego viene la gran pregunta: ¿cuándo usamos aunque más indicativo y cuándo usamos aunque más subjuntivo? Aunque tengo poco tiempo, estudio todos los días. Es un hecho real. Tengo poco tiempo y es relevante para la frase. No impide la acción principal, pero es un obstáculo. Aunque tengo poco tiempo, estudio todos los días. Aunque tenga poco tiempo, estudiaré todos los días. Incluso si tengo poco tiempo, en el futuro, estudiaré todos los días. Aunque con subjuntivo, presenta un obstáculo que o no es relevante o es solo una hipótesis, una posibilidad. Aunque tengo poco tiempo, voy a ayudar a mi hermano. Mi intención es ayudar a mi hermano a pesar de que ahora tengo poco tiempo. Aunque tenga poco tiempo, voy a ayudar a mi hermano. No es relevante el hecho de que tengo poco tiempo. Voy a ayudar a mi hermano, sin importarme si tengo poco o mucho tiempo. Esa es la diferencia. El subjuntivo nos presenta algo hipotético o algo que no es relevante. María dice: Pedro, no llames por teléfono a Manolo, es demasiado tarde. Y yo le digo a María: María, no te preocupes, aunque sea tarde, tengo confianza con Manolo y voy a llamarlo. Es verdad que es tarde, lo acepto, pero no es relevante para mí y por eso digo aunque sea tarde. Es un uso muy típico de aunque con subjuntivo en una conversación, cuando una persona presenta un obstáculo y la otra persona elimina ese obstáculo. Muy, muy típico de aunque más subjuntivo.
Cuando más meter gol más alegrarse en el pasado, en el indefinido. Cuando el jugador metió el gol, se alegró mucho. En el momento en el que el jugador metió el gol, se alegró mucho. Otro ejemplo, cuando más llegar, más empezar la reunión con el sujeto ella, también en el indefinido. Cuando llegó ella, empezó la reunión. En el momento en el que llegó la chica, empezó la reunión. Y la gran pregunta, ¿usamos cuando siempre con indicativo o se puede usar con subjuntivo? Cuando hace frío, me pongo el abrigo. Siempre que hace frío, me pongo el abrigo. Es una situación que se repite. Cuando haga frío, me pondré el abrigo. Opción, posibilidad, hecho que sucede, que pasa en el futuro. Si hace frío, en el caso de que haga frío, cuando venga el frío, cuando haga frío, me pondré el abrigo. ¿Vemos la diferencia? Ese cuando referido a una acción en el futuro va con subjuntivo. Si dominas las oraciones condicionales, las oraciones con sí, si dominas las oraciones condicionales, comunicarás muy bien en español. Primera pregunta, 10 puntos. ¿Cuál de estas dos oraciones es correcta y cuál es incorrecta? Oración correcta, si tengo tiempo, lo haré. Si, nunca, nunca, nunca con presente de subjuntivo. Si usamos la condicional tipo 1, si más presente de indicativo. Si tengo tiempo. Pregunta número 2, 10 puntos. ¿Qué forma verbal de tener necesitamos? Si tuviera tiempo, lo haría. Si tuviera tiempo, lo haría. Cuando en la oración principal tenemos el tiempo condicional, haría, podría, tendría, comería. Cuando en la oración principal tenemos el tiempo condicional, en la oración subordinada con sí usamos el imperfecto de subjuntivo. Si tuviera tiempo, lo haría. Tercera y última pregunta, condicional tipo 3, 10 puntos. ¿Qué forma verbal de hacer necesitamos? Si hubiera tenido tiempo, lo habría hecho. Condicional tipo 3, sí más pluscuamperfecto de subjuntivo y en la oración principal el tiempo condicional compuesto, lo habría hecho. ¿Cuántos puntos tienes en estas 3 oraciones condicionales? 30 puntos, enhorabuena. 20 puntos, enhorabuena. 10 puntos, enhorabuena. 0 puntos, enhorabuena. ¿Por qué? Porque lo importante es practicar y aprender. 4 formas similares. Porque, por qué, por qué, porque. Porque indica causa normalmente y se usa con el verbo en indicativo. Ella llegó tarde porque perdió el autobús. Porque más subjuntivo suele indicar algo diferente de la causa y se usa menos, pero se usa. Ejemplo concreto, no pasa nada porque lleguemos un poco tarde. Es lo mismo que decir, si llegamos un poco tarde, no pasa nada. Aunque lleguemos un poco tarde, no pasa nada. ¿Por qué?
Pregunta directa, con signo de interrogación en el lenguaje escrito. ¿Por qué estás tan cansado hoy? También puede ser una pregunta indirecta y entonces no hay signo de interrogación. No comprendo por qué estás tan cansado hoy. ¿Por qué? Es un sustantivo y por eso se usa muchas veces con el artículo y puede ir en plural. Me ha explicado el porqué de su modo de actuar, equivalente a la causa, la razón, el motivo de su modo de actuar. Me ha explicado los porqués de su modo de actuar, equivalente a las causas, las razones, los motivos. ¿Por qué? En realidad, aquí tenemos dos palabras diferentes, la preposición por y la palabra qué. Y por eso tenemos dos opciones. Ese qué puede ser un pronombre relativo. Ese es el motivo por el que no te dije nada. Donde el qué es un relativo. Ese es el motivo por el cual no te dije nada. O ese qué puede ser la conjunción subordinante con verbos o estructuras que necesitan la preposición por. Una frase muy normal es decir, esa persona mira mucho por su dinero. ¿Qué quiere decir mira mucho por su dinero? Se preocupa mucho por su dinero, cuida mucho el dinero que tiene. Y por lo tanto, mirar mucho por algo se puede usar con mira mucho porque no le roben. El que no le roben es el complemento de esa preposición y por eso va con por más que separado. Por es la preposición que va con el verbo mirar por algo y el que es la conjunción subordinante. Mi suegra, que es muy simpática, siempre me dice que tengo que hacer lo que me dice mi mujer. Vemos la palabra que repetida con valores distintos. Mi suegra, que es muy simpática. Pronombre relativo con antecedente. ¿Qué significa pronombre relativo con antecedente? Pronombre relativo, el cual, la cual, los cuales, las cuales, hace referencia a un nombre o sustantivo. Si ese nombre o sustantivo está presente, como en este caso suegra, mi suegra, que es muy simpática, en ese caso no necesitamos artículo con la palabra que. Mi suegra, la cual es muy simpática, pero con el que no necesitamos. Mientras que, si el pronombre relativo no lleva antecedente, no hay un sustantivo inmediatamente anterior al que hace referencia, entonces necesita el artículo. Tengo que hacer lo que me dice mi mujer. Lo que me dice mi mujer. En este caso necesitamos el artículo neutro. Hemos visto el valor de que como pronombre relativo. El libro que he leído es bueno. El antecedente, la palabra a la que se refiere que es el libro. El que he leído es bueno. Tú y yo estamos hablando de un libro y no necesito decir la palabra libro. Y por eso digo, el que he leído es bueno. ¿Por qué él? Porque es el artículo masculino que se refiere a libro, masculino singular. Otro valor de que. Mi suegra siempre me dice que, ese objeto que viene después del dice, cuando es una oración, cuando no es solo un sustantivo, cuando es una oración, necesitamos la conjunción que. El profesor dice que esto es muy importante. Bueno,
Como esto es muy importante, es una oración y es el complemento del dice, necesitamos que. El profesor dice eso. Podemos sustituir que esto es muy importante por eso, por un pronombre en este caso. Los profesores siempre dicen, esto que voy a explicar es muy importante. Y lo que explicaste ayer también era muy importante. Lo que vas a explicar mañana también será muy importante, ¿verdad? Hasta ahora hemos visto 3 valores de qué. Relativo con antecedente, el libro que he leído es bueno. Relativo sin antecedente, el que he leído es bueno. Y conjunción completiva, ella dice que eres bueno. Tengo más años que tú. Oraciones comparativas de superioridad más que. Tengo menos años que tú. Oraciones comparativas de inferioridad menos que. Y en la oración que enseñamos al principio, mi suegra, que es muy simpática, siempre me dice que tengo que hacer lo que me dice mi mujer. Ahí tenemos otro que. Tengo que hacer. Ese que con el verbo tener expresa obligación. Tengo que hacer. Debo hacer.